Epidemiología del asma. La presente actividad educativa se realiza en conmemoración del Día Mundial del Asma instituido a inicios de la década de los años 1990 por iniciativa de instituciones médicas de todos los continentes. El renovado interés en la situación del asma desde el punto de vista de la salud pública surge como consecuencia de dos hechos coincidentes. Por un lado, había un movimiento mundial por denunciar el deterioro de la calidad del aire como consecuencia del incremento del parque automotor y del uso de biocombustibles. Por otro lado, a fines de los años 1980, se empezó a reportar en los países desarrollados un preocupante incremento de las tasas de mortalidad por asma, lo cual era contradictorio, pues se había progresado con el desarrollo de nuevos broncodilatadores más selectivos del árbol bronquial, a diferencia de los broncodilatadores de los años previos que producían efectos cardiovasculares indeseables. Así, por ejemplo, la gráfica muestra lo que sucedía con la mortalidad por asma en Inglaterra en los años 1980, observándose un incremento, sobre todo en los adultos. Iguales reportes estaban sucediendo al otro lado del Atlántico. Debemos recordar que en los años 1980, durante el gobierno republicano de Ronald Reagan, se produce la reforma de la salud con la contracción del gasto público en salud y se incrementa la pobreza urbana. En esta otra lámina se observa que el incremento en las muertes por asma ocurría principalmente en hombres y mujeres de raza negra, aunque ello probablemente era más bien un marcador de riesgo antes que un verdadero factor de riesgo. Este otro gráfico muestra cómo se incrementa la mortalidad por asma en Australia en los años 1980. Igual situación ocurría en otros países como España, Francia, Alemania, Japón, Nueva Zelanda. Inicialmente se le atribuyó al excesivo uso de teofilina, luego se atribuyó al sobreuso de los beta-agonistas. Finalmente se concluyó que era la situación de pobreza la que impedía acceder a atención médica especializada y a medicación apropiada, por lo que la gente pobre, que era la que había incrementado su mortalidad por asma, accedía a los servicios y a los medicamentos únicamente a través de las emergencias de los hospitales, dado que era la única posibilidad de acceder a atención gratuita. Además, se sobreutilizaba los broncodilatadores como consecuencia de no controlar bien su asma. A inicios de los años 1990, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos convocaron a expertos nacionales en asma para consensuar sobre las recomendaciones, pues hasta entonces había opiniones contradictorias. El consenso de los expertos se pronunciaría a favor del uso más intensivo y predominante de los corticoides sobre los beta-agonistas. Surgió así el primer consenso nacional. Luego este comité de expertos contacta con OMS y se convocó al primer consenso internacional del asma, GINA, y se decidió conmemorar el Día Mundial del Asma en mayo de todos los años. En aquellos años la prevalencia de asma se iba incrementando, entre otras probables razones, por el deterioro en la calidad del aire de las ciudades de todo el mundo y en las casas. En aquellos años se publicó la teoría de la higiene desarrollada por David Strachan, que postulaba que en los países en desarrollo no había elevada prevalencia de asma porque en estos las enfermedades respiratorias infecciosas como la tuberculosis impedían la distracción inmunológica hacia el desarrollo de enfermedades atópicas. Con el tiempo, esta suposición de baja prevalencia de asma en países en desarrollo se demostraría incorrecta. Como consecuencia de la preocupación mundial sobre lo que sucedía acerca del asma en las poblaciones, se desarrolló el primer estudio internacional de prevalencia de asma utilizando instrumentos estandarizados y validados, el ISAC. Ello permitió mostrar que en todo el mundo el asma estaba en aumento. En el primer lustro de los años 1990, eSalud crea el primer programa nacional de asma con protocolos basados en el GINA, otorgando medicamentos y flujómetros. En la segunda mitad de los años 1990, la Sociedad Peruana de Neumología, tal como antes la Fundación Peruana del Asma, impulsó la investigación epidemiológica del asma a fin de conocer la magnitud de la misma. Varios hospitales decidieron participar. A continuación presentamos algunos de esos estudios. En 1998, la unidad de asma del Servicio de Neumología del Hospital 2 de Mayo de Lima realizó a mediados del año un estudio de prevalencia de síntomas sugestivos de asma, antecedentes personales y familiares de asma y uso de medicación. El estudio se realizó durante 2 semanas en el triaje del hospital mediante muestreo aleatorio sistemático hasta alcanzar el tamaño de muestra determinado.
La prevalencia de síntomas sugestivos y antecedentes de asma entre los consultantes adultos y niños fue elevada. Asimismo, se hizo preguntas sobre tabaquismo, siendo elevada la prevalencia. Esta gráfica muestra los principales resultados. Utilizando el mismo cuestionario estandarizado, con preguntas de respuesta cerrada utilizado en el Hospital 2 de Mayo y con la misma metodología de encuestar en el triaje por muestreo aleatorio simple, se realizó un estudio de prevalencia en el Centro de Salud San Cosme, Lima, encontrándose una elevada prevalencia entre los consultantes mayores de 15 años. El mismo instrumento del Hospital 2 de Mayo y la misma metodología se utilizó en el estudio de prevalencia de asma y síntomas sugestivos de asma en 11 centros de salud de la dicha Lima ciudad, observándose elevada prevalencia entre los consultantes adultos y niños. A fines de los años 90 se publicó el primer estudio multicéntrico mundial de prevalencia de síntomas de asma en niños. En ella participaron colegas de la Universidad Cayetano Heredia realizando un estudio en un colegio de Lima. En dicho estudio se reportó una elevada prevalencia de antecedentes de asma en los escolares. A fines de los años 1990, colegas de la Red de Salud de Comas se realizaron un estudio en hogares en 3 distritos del norte de Lima, Comas, Independencia y Caraballo, para determinar la presencia de factores de riesgo para dengue. En ese estudio poblacional con muestreo aleatorio sistemático se incluyeron 2 preguntas sobre antecedentes de asma y preguntas sobre crianza de animales y de plantas de hogar, en el hogar. Hasta donde tenemos conocimiento, este es el único estudio previo sobre prevalencia poblacional de flora y fauna urbana en Perú. Se muestra material y método empleado. Se entrevistaron 674 viviendas preguntándose al adulto de casa. Se observó una elevada prevalencia de presencia de insectos y animales, especialmente aves. Más de la mitad de hogares cría animales domésticos, principalmente perros y gatos. Asimismo, 1 de cada 4 casas cultivaba árboles y flores. La prevalencia autorreportada de asma en los hogares con elevada presencia de insectos fue también alta. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a prevalencia de asma entre hogares que disponían de gato en casa y aquellos que no. La prevalencia de asma autorreportada en aquellos hogares con presencia de cucaracha fue muy elevada comparada con los hogares que no reportaban presencia de dichos insectos. La prevalencia de asma en dicho estudio poblacional en el norte de Lima mostró una frecuencia de 19%, casi 19% de hogares con al menos una persona con asma en mayores de 15 años. Esa información fue recogida en el primer reporte mundial de asma en adultos producida por China el año 2004. Los años 1999 y 2000 realizamos un estudio de prevalencia de síntomas sugestivos de asma, antecedentes personales y familiares de asma y de uso de medicación para asma, así como de antecedentes de tabaquismo y tipo de vivienda y antecedentes de tuberculosis. Se utilizó el mismo instrumento utilizado en el Hospital 2 de Mayo con cuestionario estandarizado de preguntas cerradas, realizándose en el momento del examen médico obligatorio al inicio de estudios a todos los ingresantes a la universidad en los años 99 y 2000. Material y método. La pregunta clave fue la número 14. En promedio, la prevalencia de antecedentes de asma en universitarios recién ingresados fue de 19%. La prevalencia de asma actual, esto es, antecedentes de asma y haber tenido al menos un síntoma sugestivo de asma en los últimos 12 meses, fue de 11 a 13%. Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre estudiantes con asma y aquellos que no, respecto a faltar a clases o al trabajo por lo menos un día como consecuencia de la enfermedad. La diferencia fue mayor en el caso de estudiantes con antecedentes de asma que habían presentado por lo menos un episodio de sibilancias en los últimos 12 meses y habían utilizado medicación para asma, comparado con aquellos que no reportaron asma. A inicios de los años 2000, el Consejo Nacional del Ambiente financió un estudio sobre prevalencia de asma en escolares de 17 ciudades con mayor nivel de contaminación del aire, casi todas capitales de departamento excepto Chimbote y Callao. El estudio fue ejecutado por la Dirección de Epidemiología de MINSA conjuntamente con DIGESA. Participamos en el desarrollo y análisis en Lima Ciudad y otras ciudades. Metodología: se utilizó un cuestionario estandarizado basado en el ISAC con modificaciones locales. Fueron todos estudios poblacionales con muestreo aleatorio sistemático. Definiciones operacionales.
El mapa de las ciudades participantes. La prevalencia de vida de asma encontradas en estas ciudades. La prevalencia de asma en escolares fue mayor en las ciudades de la costa, mayor en Lima y disminuyendo hacia el norte y hacia el sur. En Lima y Callao la prevalencia de vida fue diferente en Cádiz, siendo mayor en Lima Norte que en el sur, probablemente relacionado con factores ambientales, esto es, la dirección de la corriente del aire y la situación geográfica del polo industrial de la ciudad. La mayor prevalencia se halla en Lima Ciudad, donde hay concentración de hospitales nacionales, de especialistas y de parque automotor y mayor densidad poblacional. Respecto a prevalencia de asma actual, también Lima Ciudad mostró la mayor prevalencia. Tuvimos la suerte de trabajar en SUNASA con el Dr. Rizot Solís, neumólogo, epidemiólogo y salubrista. Conocedor de nuestro interés sobre la epidemiología del asma, activó sus contactos y relaciones con los estadísticos del INEI y gracias a su gestión los directivos del INEI incluyeron una pregunta sobre antecedentes de asma para la encuesta nacional de hogares de los siguientes años. Fueron más de 30.000 encuestados con preguntas estandarizadas. Un 3% de los encuestados adultos respondió tener antecedentes de asma en el país. En adultos mayores, la prevalencia varió entre 3 y 4.2% en las encuestas de los años 2011 a 2013. En adultos urbanos de Lima y Callao, la prevalencia fue de 6.7%. Esto implica una elevada prevalencia considerando que se utilizó un término más de uso médico que lo que se utiliza en la comunidad, donde se suele enmascarar el diagnóstico de asma con la utilización del sinónimo: alergia bronquial, bronquitis asmatiforme, bronquitis alérgica, principios de asma, etc. La prevalencia de antecedentes de asma en la población encuestada es de 3%, sin embargo es probable un subregistro de la verdadera prevalencia. La prevalencia de asma en personas con síntomas respiratorios mayores de 15 años de edad fue de 8%. Un 18.8% de los que tienen antecedentes de asma refieren fumar diariamente actualmente. Inversamente, un 81% de los que refieren antecedentes de asma no consumen tabaco diariamente. Queda por saber si consumen tabaco con menos frecuencia y por tanto conocer la prevalencia de vida de tabaquismo. Una encuesta en universitarios de San Marcos ingresantes a esta universidad y con antecedentes de asma mostró que el 40% de ellos había consumido al menos un cigarrillo en los últimos 30 días. Un 66% de los asmáticos está expuesto a contaminantes intra y extradomiciliarios. Un 10% de los asmáticos padece de diabetes, lo cual es un punto a considerar respecto a la terapia con corticoides y requerirá manejo multidisciplinario. El camino hacia una salud respiratoria oportuna y de calidad al alcance de todos es una tarea ardua y pendiente. Gracias por su atención.